Y yo quería dar las gracias, primero que nada, a Closner, en la persona de su presidente, Alex Padrós, también Mercedes, muchas gracias por permitir que venga desde Cádiz a traer aires gaditanos a esta familia que es Closner. Y muchas gracias, Mariano, maestro, amigo y mentiroso cuando presentas a la gente. Bueno, yo quería, antes que nada, compartir con ustedes un par de cosas. Miren, el siglo XXI ha traído algunas cosas nuevas a la implantología. Ya la osteointegración, que nos obsesionaba hace 30 años cuando empezamos, parece que ya se da por amortizada. Ahora hay una altísima demanda estética. La gente quiere estética y la gente llega a la consulta, al menos en Cádiz, en el bolso con un espejo esto de los chinos de 15 aumentos para fiscalizar lo que hacemos. Y además hay la obsesión por las prisas. ¿Pueden poner el retorno de la imagen aquí, por favor? Las prisas, que son malas consejeras, y en Cádiz todo el mundo tiene un bautizo, una primera comunión o lo que sea el viernes, y los dientes los quieren para el día antes. Pues bien, vamos a hablar de los implantes inmediatos, y aquí se aunan estos dos conceptos. Por un lado, la estética, porque bien trabajados pueden conseguir una de las mejores estéticas que se hacen en odontología, y por otro lado las prisas, porque acortan tratamientos y acortan tiempo de cirugías y de tratamiento, por tanto. Y vamos a hablar de toma de decisiones. ¿Para cuándo podemos hacer los implantes inmediatos con éxito? ¿Qué factores valorar? Y haciendo esto, poder elegir cuándo lo hacemos y cuándo estarán indicadas otras técnicas, es decir, la indicación. Y miren, vamos a seguir el estudio de gente que han tirado a los implantes inmediatos durante años en sus presentaciones, que es el grupo suizo de Busser y Belser. Son gente que sigue los implantes tempranos y, sin embargo, en el 2017, en este artículo, tuvieron que admitir por alguna vez que los implantes inmediatos existen y que, bueno, entre comillas, en condiciones ideales, pueden usarse. Pues vamos a seguirlo y vamos a ver cuáles fueron esas condiciones. Porque cuando quitamos un implante, un diente, se nos plantean una serie de interrogantes. Ponemos un implante inmediato, esperamos, regeneramos y además, ¿cómo lo hacemos? El implante inmediato tiene un problema, que es que se ve muy hermoso, pero detrás de él hay infinidad de factores, muchos más factores a considerar, que tenemos que valorar y sopesar uno a uno. Y nosotros vamos a hablarle de esos factores hoy, y esos factores lo hemos presentado, es nuestra lista de factores que creemos que están implicados, lo hemos presentado en SEPA este año, está a punto de publicarse, y vamos a pensar en 3 bloques. Por el primer bloque, que sean aquellos factores relacionados con el hueso, factores alveolares. Miren, ya al principio se pensaba que el implante inmediato frenaba la reabsorción ósea. Hoy se sabe desde los estudios pues, de Marizo Araujo, Botticelli y las revisiones de Wang, etcétera, que eso no es verdad. La reabsorción continúa. Pero nos planteamos una cosa: ¿podemos minimizar esto? ¿Podemos frenarlo? Pues bien, ya el propio Araujo fue el primero que empezó a aportar datos, y él hizo un estudio precioso donde ponía implantes en premolares y en molares, y se dio cuenta que en molares quedaba obviamente más espacio entre el implante y la cortical vestibular. Ese gap era mayor y la cortical vestibular era mayor. Y se daba cuenta que en estos casos había menos pérdida ósea, más ganancia, más relleno del gap. En esta misma línea, Jorge Ferrús, del grupo de la Complutense, tuve la enorme suerte de participar en este estudio en las cirugías, como en esta, demostró que el grosor de la cortical vestibular y el tamaño del gap, cuando ambos eran mayores de 1 milímetro, obtenían un mayor relleno de este gap. Por tanto, vamos teniendo ya puntos donde tomar decisiones. Habrá que poner el implante de manera que nos quede un gap aceptable y, por tanto, retirarlo de la cortical vestibular. Pero, ¿qué hacemos con ese gap? Nos queda un boquete, ¿hacemos algo con él? Bien, la mayor parte de los autores están de acuerdo, y hay muchos estudios clínicos a lo largo de los últimos años que aconsejan rellenarlo normalmente con hueso bovino desproteinizado, pero hay otras alternativas, y el último trabajo es un excelente trabajo de Mariano Sanz en la Complutense, un ensayo clínico, aleatorizado, etcétera, donde él demuestra que el injerto, el rellenar ese gap, conduce a una menor pérdida de reabsorción horizontal de la tabla vestibular. Por tanto, vamos a señalar con este
simbolito de toma de decisión, puntos que ya se nos van quedando claros. Por un lado, lingualizar el implante. Por otro lado, tener una cortical intacta vestibular, si es posible mayor de 1 milímetro. Y por otro lado, rellenar el gap. Vamos a ilustrarlo con algunos casos clínicos que hemos ido publicando a lo largo de los años. Por ejemplo, el de este paciente, compañero médico, que había tenido un traumatismo y presentaba una reabsorción interna importante, externa, que motivó que decidiéramos sacar el implante, el diente. Entonces, hicimos la extracción y, en principio, el CBCT nos mostraba que no había cortical, lo cual iba en contra de un poco de la imagen clínica, pero cuando sacamos el diente y pusimos la sonda pudimos ver que había una tabla consistente a 3 milímetros y seguimos con nuestro implante inmediato. Colocamos el implante, lo rellenamos con Cerabón y en este caso mi amigo que es urólogo me dijo que de paladar me alejara, que ni tocarlo y bueno, decidimos poner un injerto con una matriz de colágeno para intentar dar algo de volumen. El día de la colocación, Javier Pérez, de Lugo, con el que trabajamos habitualmente, nos hizo una corona, había llevado previamente un provisional, pero en la corona pues dejamos pasar el tiempo, a los 12 meses habíamos mantenido una estabilidad de los tejidos blandos, papilas adecuadas, porque el propio provisional nos había ido manteniendo esa arquitectura. La integración ósea era también adecuada y a los 7 años, esto ha sido la semana pasada, que conseguí convencerlo a costa de una cena que viniera a la consulta, pues vemos que hemos mantenido el volumen y grosor de los tejidos blandos, si bien es un poco menos aquí que en el 21, y la imagen estética vestibular, pues estamos contentos, él no se cuida demasiado tampoco, pero hemos mantenido, gracias al implante inmediato, un poco la estética. Este es el CBCT que le hicimos el martes, donde todavía quedan restos de tejido de Cerabón, pero poco a poco eso se va integrando y reabsorbiendo. Bien, nos queda la duda de saber, y hablaremos después de ello, la diferencia entre la matriz de colágeno y el injerto de tejido conectivo, de lo que luego hablaremos. Vamos a pasar al segundo bloque. Son los factores clínicos. Por un lado, el implante, etc. ¿Pero qué podemos hablar del implante? Pues mire, Marco Caneva hizo un estudio donde el implante usó 2 tamaños distintos. Por un lado, uno grande y uno pequeño, y se dio cuenta, obviamente, que cuando ponía el pequeño quedaba más gap y, por tanto, había mayor relleno óseo y menor reabsorción. E igualmente, Dani Busser, en su estudio, insiste mucho en la importancia de colocar en las 3 dimensiones del espacio correctamente el implante para que se estabilicen los tejidos alrededor y para mantener mejor estética a largo plazo. Por otro lado, la exodoncia, el acto quirúrgico, el fin último es conservar la tabla vestibular. Tenemos que ser minuciosos y para ello usamos lo que queráis, extractores de los que hay en el mercado o bien microbisturís, ultrasonido, etcétera, para intentar conservar esa tabla. La técnica de extracción antaño se hacía abierta con colgajo. Sin embargo, la técnica flapless sin colgajo ha ido ganando adeptos a lo largo de los últimos años y podemos decir hoy, ya lo demostraron en animales, ¿no? Flickel, Juan Blanco, etcétera, que no abrir colgajo era mejor para los resultados tanto óseos como de tejidos blandos y numerosos autores corroboran esto desde el punto de vista clínico. Y por último, cuarto bloque, el conseguir, ya que hablaremos después de que siempre provisionalizamos cuando podemos, conseguir una estabilidad primaria y para eso pues tenemos el Penguin para conseguir medir el análisis frecuencia-resonancia y la estabilidad que será fundamental para la carga inmediata. Tenemos muchas esperanzas puestas en el implante que Jordi nos acaba de presentar, que es un implante que nos va a ayudar a conseguir esta estabilidad en casos un poco más complicados. Bien, simbolito de decisión, por tanto, correcta posición tridimensional, extracción meticulosa y control de la estabilidad primaria. Y miren, me van a perdonar, pero le voy a mostrar cómo hacemos en Cádiz la extracción meticulosa. Es una técnica descrita por un servidor de ustedes que el año que viene, si me invitan, pues vendré aquí a exponerla en los detalles y los resultados de un estudio que estamos haciendo entre Chirigota y Chirigota. Bien, tercer bloque es los bloques relacionados con el tejido conectivo, porque también juegan. Miren, uno de los grandes problemas que le achacaban
a los implantes inmediatos era que había recesión gingival. Este estudio de Cosin, de año 2012, que es una revisión sistemática, llegó a decir que hasta el 64%, según las series, en algunos casos, tenían recesión gingival. Claro, lógicamente, los periodoncistas empezaron a decir, bueno, ¿por qué no le metemos conectivo para madurar esos tejidos, para engrosarlos y para tener estabilidad? Y bueno, la escuela de Loma Linda, con Joseph Kahn, Uli Grunder, Marco Caneva, etc., empezaron a publicar datos con muy buenos resultados. Les traigo uno ultimísimo, recién publicado, de Roberto Crespi, donde hace que estudia el grosor de ese tejido queratinizado alrededor de un implante inmediato y demuestra a 8 años de seguimiento que cuando el grosor era mayor de 2 milímetros había menos inflamación y menos recesión que cuando era menor. Es decir, que en fenotipos finos será quizás aconsejable mejorar esa calidad de los tejidos blandos mediante un injerto de conectivo. Y mire usted, en Cádiz la cosa está cortita y nosotros tratamos todo tipo de paciente, incluso algún animal. Y este caso fue un 21 mío que yo puse inmediato y vean ustedes la recesión que tuvo. Yo me gusta poner también mi fracaso porque no todo va a ser los éxitos de uno. Bien, pues sabiendo que la recesión existe, les presento este caso de un paciente problemático, es un procurador de allí de Cádiz que no tiene tiempo para nada, que había tenido una fractura del 21. Decidimos poner el implante y decidimos hacer en este caso un conectivo ya reglado al modo Zucchelli, con un injerto gingival libre, desepitelizando para obtener el tejido conectivo pata negra, según nos dicen pues, los amigos perios. Suturamos y bueno, Javier nos hace una corona, es un paciente que está pendiente de ortodoncia para una mordida cruzada que tiene detrás, que está pendiente de rehabilitación, etc. Pero bueno, en cierta manera pusimos estos, fuimos haciendo el seguimiento a lo largo de los meses. Aquí pusimos un implante Vega con concepto subplatform para mejorar la estabilidad ósea de los tejidos y la estética y de los tejidos blandos pues nos gustaba, tenía una imagen semejante. A los 3 años y medio, que fue hace unos 3 meses o 4 meses, hemos conseguido esta estabilidad y que los tejidos sigan respetando lo que tenía antes, las papilas no se han movido y bueno, estamos contentos por la estabilidad del grosor vestibular. Pero a veces también por Cádiz llueve, no es mucho, pero cuando llueve, llueve. Es decir, los fracasos a veces nos siguen. Y este caso, que además era de alguien querido, de una enfermera nuestra, un central que había tenido un problema semejante al de antes, una reabsorción externa tras un traumatismo antiguo, decidimos colocarle un implante inmediato y seguimos el protocolo que hemos ido analizando. Hicimos también un injerto de conectivo, desepitelizando el injerto libre, pero a pesar del cariño que pusimos, no conseguimos estabilidad suficiente y el Penguin nos dio 55 de valor ISQ. Nosotros por debajo de 70 en un unitario nos da mucho yuyu poner carga inmediata y por tanto decidimos no hacerlo. Pese a que le pusimos un provisional con ponticoboide, etc., se nos fue la encía para arriba. Y entonces, bueno, llamamos a algunos de mis santos amigos, a Xavi Vélez, digo, Xavi, tengo este problema, yo sé que tú la encía la manejas mejor que nadie, y nos hablaron, dice, oye, aplica técnica Bob, ponle una conicidad, un pilar cónico y un provisional, hicimos esto y empezamos a esperar. Y efectivamente, sin hacer nada, poco a poco la encía fue creciendo, fue bajando y rellenando esto. A los 15 meses tenía esta imagen, este perfil de salud gingival con múltiples vasos y daba la impresión de que aquello iba bien. Llegó un momento en que estaba equilibrado al otro margen gingival y empezamos a recortar para ganar más volumen si era posible. Empezamos a recortar y a los 26 meses ya me dijo el ortodoncista porque vamos a empezar con el Invisalign y empezó con los ataches, y lo ven ustedes, del Invisalign. 4 años y 3 meses es el máximo que tenemos ahora mismo y está así, no son papilas para cantar cohetes porque tampoco las tiene ella a lo largo de toda su boca, pero estamos contentos y sobre todo creemos que fue el injerto el que sentó las bases para que poco a poco fuera creciendo esa encía. Nosotros simplemente le fuimos indicando el camino gracias a esta técnica Bob que realmente funciona. El último punto sería el provisional inmediato, es decir, Jacques de Rook dijo en el año 2009 que cuando no se ponía en estos implantes inmediatos un provisional, había 2 a 3 veces más recesión de los tejidos blandos.
Y esto ha sido corroborado por muchos clínicos. Nuestro buen amigo Gustavo Cabello hizo un artículo donde, junto con Javier Fábrega, que anda por ahí, donde el trimodal approach, que era implante inmediato, con carga inmediata y con técnica flapless, conseguían que los tejidos blandos solo se regeneraran mínimamente, un 0,45 milímetros. Y en este sentido también Dennis Tarnow recomienda en su estudio del año 2014 rellenar y provisionalizar siempre para obtener menos pérdida ósea y mejor control de los tejidos blandos. En este sentido presentamos este caso también, en el cual eran 4 incisivos periodontales de pronóstico infausto que decidimos extraer. Una vez extraído, decidimos colocar 2 implantes para soportar un puente. Colocamos los implantes y el puente nos lo hizo Javier provisional para empezar a trabajar a que los tejidos se adaptaran, tuvieran soporte y trabajar nosotros los pónticos por las técnicas de pónticos ovoides, etcétera, que nos habían enseñado nuestros amigos los periodoncistas. Hicimos la estructura metálica con el sistema Archimedes, que es un espectáculo, estamos encantados con la estética que conseguimos y con la función. Y Javier nos hace esta prótesis que colocamos y vamos esperando tiempo que vayan madurando estos tejidos. A los 3 años obtenemos pues, un resultado que, sabiendo de dónde veníamos, pues estábamos encantados. El paciente pues, colabora, se cepilla, viene a sus revisiones y estamos encantados. Pues bien, volvemos al principio. Danny Busser, censor de los implantes inmediatos, decía, oiga, solo lo ponen ustedes en condiciones ideales. ¿Y cuáles son? Cortical íntegra de más de 1 milímetro, fenotipo grueso, con buena posición 3D y relleno del gap. Y él dice también, pero le voy a permitir que además creo que la evidencia nos va diciendo que puede ser con flapless, que puede ser con provisión inmediato, injerto de conectivo y Swift Platform. ¿Le suena todo esto? Son los puntos de decisiones que hemos ido marcando a lo largo de esta presentación, que son los que nos van a garantizar la indicación y el éxito correcto. Y vamos a traspasarlo, para acabar, vamos a traspasarlo a un caso simplemente por recordar estos puntos. Es un caso al que le tengo mucho cariño, es un caso de hace muchos años, que luego la paciente se ha ido a Marruecos y no consigo seguirla, pero tiene todo. Es decir, hicimos técnica flapless, hicimos una extracción meticulosa, la cortical estaba íntegra y era de un grosor mayor a 1 milímetro. Hicimos una palatinización de nuestro fresado para colocar el implante lingualizado y dejar un gap y colocarlo en las 3 dimensiones correctas del espacio. Rellenamos ese gap con Cerabón, mantuvimos el control de la estabilidad mediante el Penguin y fabricamos un provisional que guiara los tejidos blandos. Era un fenotipo grueso, en ese momento no decidimos, tampoco lo hacíamos normalmente, colocar injertos de conectivo, pero nos salvó el tejido de ella. Tenemos 2 años la imagen, las papilas están rellenas, quizás peor la distal, y a los 5 años, que vino una vez de vacaciones de Marruecos, pues conseguí hacerle estas fotos a través de una larga negociación con la familia que me la trajo, y los tejidos, pues el grosor de los tejidos vestibulares parece que están aceptablemente correctos. Y termino diciendo que olviden lo que he dicho porque les voy a resumir en 5 palabras lo que creo que hay que hacer en los implantes inmediatos. Por un lado, recuerden siempre que el agujero, el tamaño importa. Siempre importa aquí el tamaño del agujero que tendrán que rellenar, sea como sea. Rellénenlo porque está garantizada la mejor funcionamiento si lo rellenan. Cada cosa tiene un porqué y tendrán que intentar razonar por qué de cada cosa que van a conseguir o hacer. Usen productos de calidad, porque no escatimen en esto, porque el fracaso está garantizado cuando empezamos a usar cosas baratas. Los implantes chinos, este tipo de cosas no llegan. Eviten las prisas, aunque sean implantes inmediatos, tienen sus tiempos y sus tiempos de maduración, porque si no acabaremos en tamaña posición indecorosa, cosa que no se lo aconsejo a nadie. Es un placer, aquí tienen los datos donde pueden contactar conmigo. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de atenderles. Muchas gracias.